Buenas tardes, mi nombre es Lady Vanessa Giraldo Martínez, estudiante de la especialización de Seguridad Informática de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y este es el video pues final de la materia como tal, en donde mostraré las actividades que se realizaron durante todo el proceso y los diferentes ítems y funcionalidades y herramientas y demás que, que se detectaron en base de un caso de estudio que fue el que se trabajó. Bueno, en el principio de la primera actividad que se hizo se basó en un caso de estudio que pues básicamente hablaba de la empresa Quality SaaS, que era una multinacional de gran renombre en el mundo de la formación y la búsqueda del talento humano. Entonces, pues esta compañía tiene una gran reputación en el área pues, de sistemas de información y demás. Sin embargo, pues se ha visto la necesidad de implementar un sistema de información que le permita pues proteger la información, apoyar y optimizar todos los recursos de este sistema como tal. Es por esa razón que se ha visto, pues, al querer implementar un sistema de información, se ha visto la necesidad de, de ejecutar o de desarrollar o de usar un motor de bases de datos que le permita cumplir con todas sus necesidades. Entonces, pues, este motor de base de datos debe permitirle que la empresa o todos sus procesos puedan hacerse de forma óptima. Eh, nos, nos, nos nombran que más o menos debería de soportar 50 usuarios y que debería pues tener un control pues también de acceso remoto porque tendríamos usuarios que no estarían como tal dentro de la organización y demás. Pues lo mínimo que se pretende en el motor de bases de datos que se seleccionó es que soporte 50 usuarios simultáneos. Es por esta razón que debe de buscar un motor que sea lo suficientemente robusto para que soporte esta. Pues adicional a esto, Quality SaaS. Adicional a esto, pues Quality SaaS y los profesionales de seguridad de la información han implementado como un escenario controlado en donde pues nos hablan de dos entornos, básicamente el Linux y el entorno Windows, donde pues nos entregan algunas credenciales y demás para el acceso y para realizar pruebas para de esta forma, dependiendo del motor de bases de datos que se haya seleccionado, pues a través de estas pruebas podamos ver si es el más óptimo. Dentro del caso de estudio también nos plantean como la red o la tipología en red del sistema como tal, para de esta forma determinar qué deberá de soportar el motor de bases de datos dentro de la organización. Para mí, pues el motor de bases de datos que yo recomendé era MySQL, primero porque pues, es el que manejo en mi trabajo, entonces por ende es el motor que estoy implementando y todos los conocimientos que aprendo, pues quiero transmitirlos y llevarlos como tal al sistema de información de la Secretaría de Salud. Adicional a eso, MySQL me parece que es un motor de bases de datos que, si bien es cierto, no es el más seguro, puesto que tiene algunas brechas y demás, aunque por lo general suelen ser parchadas y demás. Es un motor que tiene una gran cantidad de usuarios y una gran cantidad de documentación y soporte en la web. Eso soluciona muchos problemas, puesto que cuando uno tiene un error, uno suele documentarse a través de los problemas de los otros usuarios y de esta forma se pueden solucionar. Es de código abierto, entonces pues eso también facilitará mucho, es fácil de configurar, es muy robusto, es escalable, entonces pues podríamos personalizarlo dependiendo como tal la necesidad del sistema. Pues maneja SQL, que es el lenguaje como tal de bases de datos universal, y pues es multiplataforma, se integra con diferentes lenguajes de programación y todo, lo que lo hacen bastante manejable y pues para mí muy acorde como tal a, a Quality SaaS. Bueno, otra de las actividades a desarrollar era hacer un análisis o detectar o encontrar alguna serie de normas, estándares y buenas prácticas o controles que permitieran pues como mejorar la seguridad en las bases de datos, obviamente aplicándolas a Quality SaaS. Bueno, una de las primeras normas fue un inventario de dispositivos autorizados y no autorizados, que pues también se podría decir que es como un syscontrols también, y consiste básicamente en reconocer y cómo gestionar cada dispositivo que se encuentra en la red, de dónde proviene, qué dispositivo es, cómo se encuentra y demás, y qué tanto acceso tendría a la red. Pues obviamente
implementar esta norma como tal o este control, pues generaría muchos beneficios, ya que pues le permite como la organización darse cuenta de cuáles son los dispositivos que están en la red, cuáles realmente deben de estar y qué dispositivos hay por ahí no autorizados que podrían generar brechas o puertas de acceso a atacantes. Obviamente implementarlo pues también nos permitirá como conocer el estado de los dispositivos como tal, ver qué dispositivos están funcionando incorrectamente y de esta forma pues optimizarlo. Otra de las normatividades que encontramos, o que, bueno, que encontré, es la gestión continua de vulnerabilidades. También es un syscontrols y pues básicamente consiste en estar constantemente detectando, consultando y dándose cuenta de cuáles son las vulnerabilidades que afectan como tal eh, los sistemas para de esta forma como protegerse ante posibles ataques. Es estar constantemente retroalimentando el área de TI, detectando, visualizando noticias y demás, en donde por lo general suelen encontrar vulnerabilidades y demás, y evidenciar si tal vez nosotros podemos tenerla. También se pueden usar herramientas y demás para detectar estas vulnerabilidades y de esta forma pues tenerlas controladas. Pues al controlar todas estas vulnerabilidades o hacer la gestión correspondiente, lo que estamos haciendo es como adelantándonos a posibles atacantes y demás, puesto que cuando las reconocemos y las detectamos antes de que un atacante lo encuentre, pues podemos realmente realizar el proceso correspondiente y de esta forma evitar pues que el atacante explote la vulnerabilidad como tal. También encontré una norma pues que hace referencia a la respuesta de gestión de incidentes. En este caso, pues a lo que hace referencia es a crear como unas políticas o una estructura muy completa y muy engranada de cómo se debería actuar ante un incidente de seguridad informática, qué pasos debería de hacer la organización o desarrollar la organización o los profesionales de TI para de esta forma darle un mejor manejo ante un ataque y pues así minimizar el daño causado, reparar las vulnerabilidades lo más rápido posible, documentarlas y estar preparada para otros ataques. Implementarlo pues obviamente nos permitiría tener una documentación que en caso de que posteriormente se efectúe como un ataque, como una versión 2.0 de un ataque, pues tenemos una documentación previa y como unos pasos a seguir que nos van a optimizar mucho tiempo. Otra de las actividades que se desarrolló fue el análisis y la búsqueda de herramientas para análisis de vulnerabilidades del caso propuesto, del caso del escenario controlado creado por Quality SaaS. En este caso, pues las herramientas que yo detecté fueron, bueno, en primer lugar, Netspose. Es un software pues que está diseñado principalmente pues para la gestión de vulnerabilidades como tal y lo que hace es básicamente como que a través de la IP y de demás ítems de información, lo que hace es un escaneo exhaustivo del sistema o del escenario en búsqueda de todas las vulnerabilidades, nos muestra como tal el impacto que tendría esta vulnerabilidad, nos da una posible solución, nos muestra el riesgo que está corriendo como tal el sistema. Me parece a mí que es muy completa, la usé dentro del caso pues como tal. Y me permitió pues encontrar todas las vulnerabilidades, encontrar como a qué hace referencia cada una, hacerle un seguimiento, una posible solución y demás, y de darme cuenta de cuánto, o sea, de qué tanto riesgo o qué tan crítica está o qué tan crítico está el sistema en cuanto a vulnerabilidades. Otra de las herramientas es OpenBAS, que pues obviamente pues es un escaneo de vulnerabilidades como tal, permite realizar pruebas no autenticadas, soporta diferentes como tal sistemas, permite pues como que realizar, realizar pruebas y escaneos con temporizador, lo que pues genera bastante, pues optimiza el tiempo de la persona que lo está haciendo, es multiplataforma y genera unos reportes bastante completos que nos permiten pues como tal detectar y poder diferenciar las vulnerabilidades. La otra Nexus, pues esta herramienta es tal vez una de las más usadas, puesto que trae una interfaz muy intuitiva, maneja paneles que pues con estos detalles, paneles que permiten ver a detalle cada vulnerabilidad,
permite pues a través de diferentes gráficos y demás como que ver qué aspectos están por mejorar dentro del sistema como tal. Es muy rápida, muy eficaz, entonces eso va a optimizar bastante el tiempo. Está constantemente actualizándose y retroalimentándose acerca de todas las vulnerabilidades que aparecen, entonces se podría decir que es una herramienta que está, o sea, que está al día en cuanto a vulnerabilidades detectadas, entonces es probable que encuentre vulnerabilidades que algunas otras herramientas no encuentre debido a la actualización constante de las bases de datos. Tiene una integración con las normas y estándares de seguridad de la información, entonces pues obviamente las recomendaciones que dan están en base a eso. También tenemos Nmap, que es una herramienta principalmente para detectar y analizar las redes. Nos sirve para saber qué puertos están abiertos, qué puertos están asignados, qué puertos están por ahí abiertos presentando algún riesgo para la organización y demás. Se centra básicamente en analizar las redes, detectar todo el tráfico que por allí transita y demás. Entonces, bueno, la interfaz pues no es tan amigable como las otras, pero también es bastante eficiente. Por último, pues Imperva, que es una herramienta que pues también es un escaneo, hace un escaneo de vulnerabilidades. Sin embargo, me parece muy interesante el dashboard que da como resultado, donde no solo pues nos encuentra las vulnerabilidades como tal, nos muestra el nivel de riesgo y demás, sino que también nos dice o nos recomienda algunos syscontrols para ejecutar como tal en el sistema y de esta forma poder disminuir el riesgo del escenario, el riesgo de recibir algunos ataques a través de la implementación y la solución pues de diferentes problemas y dentro del escenario controlado, pues el resultado fueron una gran cantidad de vulnerabilidades, pues ese era el objetivo de este escenario. La herramienta que más usé fue la de Netspose, entonces pues allí esta herramienta genera un PDF muy completo, aparte del dashboard y tal que tienen, genera un PDF muy completo y pues detectó vulnerabilidades que son bastante riesgosas, pero que son muy fáciles de solucionar, como el tema de una versión de PHP obsoleta, lo que permite pues obviamente que se tengan algunas brechas como tal. Entonces, pues, ¿cuál es la solución de esta vulnerabilidad? Actualizar la versión y de esta forma se van a solucionar muchísimos inconvenientes posteriores. Eh, Otra de las vulnerabilidades detectadas era pues que cualquier persona o como tal, bueno, que el sistema estaba permitiendo pues conexiones remotas a las bases de datos y pues la solución ideal para esta vulnerabilidad era pues como que permitir solo las conexiones remotas a usuarios autorizados para de esta forma pues evitar. También detectaron, bueno, la herramienta también detectó pues una vulnerabilidad basada pues en MySQL, donde se podría dar una escalada de privilegios. El usuario podría ingresar con sus credenciales y a través de diferentes procesos podría eh, pues ir escalando privilegios, como su nombre lo indica, a tal punto que puedas llegar como tal a las bases de datos netas y podrían afectarlas al sistema. Lo ideal de esto es, pues, primeramente actualizar la versión de MySQL. De esta forma, pues, esta vulnerabilidad seguramente ya está parchada y pues no permitirá como tal que usuarios que no tengan accesos como tal al root de las bases de datos, pues no vayan a ingresar. También detectaron vulnerabilidades de timestamp. Lo que hace esto, pues básicamente es permitir que un atacante pues pueda como escuchar la red como tal y a través de diferentes algoritmos y diferentes programas ejecutados podría sustraer información pues como tal de la red, marcas de tiempo y demás, que podría pues ser información relevante para un atacante para esta forma como estructurar o hacerse una idea eh, inicial de cómo está la red y buscar por dónde podría ingresar y por dónde podría realizar el ataque. En cuanto a los controles ejecutados, bueno, uno de los primeros controles como tal fue el que hacía referencia o el que recomendaba que
que el motor como tal de bases de datos, en este caso MySQL, se creara en otra partición y de esta forma, digamos, cuando un atacante pues esté intentando ingresar, no colapse como tal el funcionamiento de todo, de todo el sistema. Entonces, por lo general, al pasarlo a otra partición, estaríamos liberando pues como tal procesos y demás, y de esta forma pues estaríamos evitando una sobrecarga como tal del servidor que aloja todos los servicios. Al implementar pues el procedimiento necesario para ejecutar este control, pues para verificar que ya fue efectivo el control, los procesos y todo, pues se puede ingresar esta línea de código en donde nos indicará si el motor de bases de datos ya se encuentra en otra partición. Hay un tema muy complicado y muy importante dentro de todos los sistemas de información, es el tema de los privilegios. Este syscontrols lo que indica es pues seguir como con la premisa de que siempre hay que manejar los privilegios mínimos que pueda necesitar un usuario para trabajar. Es decir, hay que asignar lo mínimo que se le permita a un usuario para ejecutar sus acciones de una forma óptima. De esta forma, pues vamos a evitarnos usuarios que tengan accesos demasiado elevados y que realmente no correspondan y pues por desconocimiento, por malintencionamiento y demás puedan afectar como tal el sistema. Para verificarlo, pues se ingresan diferentes líneas de código en donde se podrán ver los privilegios de cada usuario y de esta forma, pues vamos a ver los usuarios súper y el por qué ellos son usuarios súper, si deben de tener estos privilegios y demás. Para verificarlo, pues se vuelve a ver, luego pues de disminuir los privilegios y demás, se puede volver a ver ya los privilegios finales de todos los usuarios. En este caso, este control lo que busca es deshabilitar como el historial que va dejando todos los procesos de MySQL. Esto porque por lo general los atacantes siempre buscan acceder a este archivo y desde ahí pueden sustraer información muy valiosa para la organización. Suele ser un archivo muy fácil de ingresar, muy vulnerable y demás. Entonces lo ideal es desactivar como tal el comando de historial para que de esta forma pues no se tengan ese riesgo y esas brechas de entrada que le podrían facilitar a un atacante como tal todo un proceso. Bueno, para hacerlo pues se debe de verificar si el archivo se encuentra, si está actualizado, si está activo y demás. Para verificar que el control se efectuó de forma óptima, pues se ejecuta este comando que se ve en la pantalla y de esta forma pues el resultado que arroje deberá ser null. Entonces en este caso es que no encuentra el historial como tal de MySQL y que el control fue correctamente aplicado. Este syscontrols lo que nos indica es que no usemos estas variables que están dentro de algunas funciones de MySQL como tal, puesto que son variables altamente vulnerables, que pueden ser fácilmente explotadas y que pueden desencadenar que un atacante se haga con las contraseñas como tal del motor de bases de datos. Pues se debe ingresar al sistema, obviamente a la terminal y verificar a través de esta línea de código si están habilitadas como tal estas funciones y estos procesos y de esa forma pues proceder a deshabilitarlas. Pues lo ideal es que todos los usuarios, independiente de sus privilegios, no tengan habilitada la opción para usar estas variables y de esta forma pues evitar que estas puedan ser explotadas por un atacante y generar un riesgo para la organización. Bueno, y como tal, las conclusiones de todas las actividades, pues me pareció muy útil todos los procesos que realizamos desde plantear un motor de bases de datos, que yo creo que todos los compañeros y demás planteamos motores de bases de datos con los cuales estábamos familiarizados, que seguramente usábamos en los trabajos y demás. Y pues de esta forma, seguramente, o por lo menos en mi caso, me llevé y transmití la mayoría de conocimiento y ejecuté diferentes herramientas de análisis de vulnerabilidades para detectar qué tan vulnerable es mi motor de bases de datos, mis bases de datos y como tal el sistema. Entonces, a partir del escaneo de estas vulnerabilidades, pude darme cuenta de temas que no sabía, de brechas que tenía muy grandes en el sistema de mi organización
y pues ahí vamos paso a paso solucionándolas. Lo importante me parece a mí que de todos los sistemas de información es reconocer y saber dónde estamos trabajando, qué escenario tenemos y qué tan vulnerables somos para de esta forma empezar pues paso a paso a solucionar estas vulnerabilidades y a implementar como barreras físicas y políticas como tal de seguridad de la información para preservar como tal las bases de datos y el sistema de información. Me pareció muy interesante pues las primeras actividades en donde reconocíamos y detectábamos tipos de vulnerabilidades, casos pues específicos, casos reales y todo de ataques a diferentes bases de datos, bien sea SQL o no SQL, y de esta forma pues empezamos a conocer como tal el escenario, que el escenario y los tipos de ataques que se pueden dar, para de esta forma pues tener como un conocimiento inicial. La actividad final me pareció muy interesante, a pesar de que mi motor no funcionó, pues ya por las razones que el profesor conoce. En este caso, pues me gustó mucho el uso de herramientas. Estas herramientas me parecieron muy útiles. El escenario controlado me pareció bastante adecuado, pues se contaba con una gran cantidad de vulnerabilidades que podrían ser solucionadas pues a través de diferentes procesos y líneas de código y que permitían que luego de ejecutar y de solucionar todas estas vulnerabilidades se podría evidenciar realmente cómo el riesgo de la organización como tal disminuye. La parte de los syscontrols me parece súper importante dentro de todas las organizaciones, puesto que no siempre tenemos que trabajar como tal sobre los ataques como tal o el daño ya hecho. Estos syscontrols, estas prácticas, pues lo que hacen es como que hacer nuestro sistema más robusto, más óptimo, más seguro, y de esta forma pues estamos optimizando tiempo y recursos que seguramente se podrían gastar en un futuro ataque. Realmente me gustaron mucho las actividades, me gustó bastante la materia, aprendí mucho y he implementado muchas de estas en mi trabajo como tal.